Ruego a Dios que hayan seguido siendo bendecidos y todos sus seres amados, congregados hoy 10 de julio del año 2023, en gracia de Dios, aconteciendo en la meditación de la palabra de Dios, con la Fundación Amaya. Reciban un amoroso saludo fraternal de su servidor, amigo y hermano, en Campus, Vereda La Estrella, municipio de Jericó, provincia del Cartama, territorio Aviala, Laudato Si. En la meditación de la palabra de Dios nos presenta hoy en el Génesis, en Jacob, la visión que tiene ahí en Betel y una estela de luz en un lugar que se llamaba La Luz. Ha de ser donde se cimenta la piedra en la que se levanta un templo de adoración a Dios por esa visión. Una escalera que conecta cielo y tierra. Descienden los ángeles y ascienden los ángeles. Y el Espíritu Santo permitía hacer la interpretación que fuesen 12 peldaños de la tribu, cada una correspondiente a los hijos de Jacob, los hijos de Israel. Y de una de ellas vendrá el brazo de Jesé, el menor, el hijo de David, que paralelamente con el día 191 viene con Everardo Cázares Acosta la lectura día a día del rey David. Ahí con tiempos de Saúl y los celos que tenía para con él mismo, también lo narraba el profeta Samuel en el oficio de lectura del día de hoy. Vencer a Goliat y vencer en esas tribus le permite a David, Saúl, que se case con Mica, la hija, y la gente gritaba. Saúl venció a 1000 y a David 10.000. Y ahí mientras Jonatán, su hijo de Saúl, entablaba una relación de amistad fraterna, de amor fraterno, de lealtad fraterna a David, futuro rey de Israel, el padre encolerizaba a Saúl y aumentaría su enojo, sus celos en el poder, en el tener y en el placer. De todo ello derivan sacrificios, holocaustos, homicidios, sangre, derramamientos de sangre. ¿Qué es eso de la mentira, maldad y muerte? Por la M, el miedo. Pero seres amados, nos muestra el Espíritu Santo hoy con el Nuevo Testamento en el Evangelio de San Mateo, la resucitación de la hija de Jairo, el jefe de la sinagoga, que ha de ser creyente, avanzando en un crecimiento espiritual, porque si ha estado dedicado al templo, dígase, como diácono en la iglesia hoy día, o al servicio del templo, pues tiene un acercamiento místico, espiritual, con Dios y con la comunidad, para conocer de ello y tener la fe para decirle a Jesús de rodillas: mi hija ha muerto, pero basta con que le hagan la imposición de las manos en su cabeza y sanará la cabeza. Jesús, sanar por la imposición de las manos a través de una oración de intercesión del Padre, de rodillas, para que la hija después se levanta por sí misma. Y ese levantarse, esa jovencita,
levantarse la nueva iglesia. Ya no la piedra ahí en tiempo de Jacob y los templos sagrados para los holocaustos, no, la iglesia cristiana. Y más representada con la hemorroísa que caminando, ahí entre multitudes le tocaba por detrás la orla del vestido, el manto, su traje. Y solo eso le sanó el flujo de sangre de 12 años. ¿Coincidencia o diosidencia? Dios permite que hace esa interpretación el Espíritu Santo para que correspondencia 12 tribus de Israel, 12 años de flujo, póngase un año por cada tribu. ¿Un año qué es? Una vida, generaciones, generaciones 12. Que ya fundando Jesús la iglesia cristiana, 12 apóstoles. Siempre nuestro Dios ha tenido en el 12 una prefiguración especial. Nuestra Santísima Virgen que se va representando allí, las 12 coronas, las 12 tribus de Israel, 12 apóstoles. Ella recibió junto con los apóstoles al Espíritu Santo. Bendito sea mi Dios. Ellos todos son misterios sagrados que solo para quien tiene capacidad de asombro, los misterios le resultan atrayentes cuando hay fe, cuando se confía en Dios y cuando hay una esperanza fundamentada en Dios, de reino de los cielos, de vida eterna, de trascender. Estas dos lecturas conectadas con el Salmo, pues hay en la liturgia dos propuestas, el Salmo 91, también el Salmo 35. Dios mío, confío en ti. Sea entonces el Espíritu Santo que imploramos con amor, acontezca sobre todos nosotros seres amados, nos permita hacer una correcta lectura, una correcta interpretación correspondiente a nuestras realidades ahí cercanas, las realidades lejanas, las realidades de otros. Y de esa interpretación hacer una lectura situada, una síntesis, una hermenéutica, que es la interpretación, pero aplicada a la vida diaria. Tomar la palabra de Dios en el Antiguo Testamento, entre ciernes ahí con el Salmo y con el Nuevo Testamento, para tener ya el tejido completo de lo que es la historia de salvación, como un continuum. Eso no está separado, no son partes. Es antes, durante y después de Cristo. Pero es la misma Sagrada Familia, el Padre Creador, el Hijo Jesucristo, su unigénito Salvador, y el Espíritu Santo Paráclito Santificador. Siempre vinculando a esa familia de Nazaret, Jesús, María y José, y a la familia tuya, ser amado, tu padre y tu madre, y todos conectados ahí como iglesia. Maravilloso. Vea, casi que me chusé. Seres amados, en el libro del Génesis, en el capítulo 28, en los versículos 10 y siguientes, Dios se aparece a Jacob en Betel. Jacob salió de Beerseba y tomó el camino de Harán. Llegó a cierto lugar y allí se quedó a pasar la noche, porque el sol ya se había puesto. Tomó como almohada una de las piedras que había en el lugar y se acostó a dormir. Allí tuvo un sueño, en el que veía una escalera que estaba apoyada en la tierra y llegaba hasta el cielo, y por la cual los ángeles de Dios subían y bajaban. También veía que el Señor estaba de pie junto a él y que le decía: yo soy el Señor, el Dios de tu abuelo Abraham y de tu padre Isaac. A ti y a tus descendientes
les daré la tierra en donde estás acostado. Ellos llegarán a ser tanto como el polvo de la tierra, y se extenderá al norte y al sur, al este y al oeste, y todas las familias del mundo serán bendecidas por medio de ti y de tus descendientes. Yo estoy contigo, voy a cuidarte por donde quiera que vayas, y te haré volver a esta tierra. No voy a abandonarte sin cumplir lo que te he prometido. Cuando Jacob despertó de su sueño, pensó, en verdad el Señor está en este lugar y yo no lo sabía. Tuvo mucho miedo y pensó, este lugar es muy sagrado. Aquí está la casa de Dios, es la puerta del cielo. Al día siguiente, Jacob se levantó muy temprano, tomó la piedra que había usado como almohada, la puso de pie como un pilar y la consagró derramando aceite sobre ella. En ese lugar había antes una ciudad que se llamaba Luz, pero Jacob le cambió el nombre y le puso Betel. Allí Jacob hizo esta promesa: si Dios me acompaña y me cuida en este viaje que estoy haciendo, si me da qué comer y con qué vestirme, y si regreso sano y salvo a la casa de mi padre, entonces el Señor será mi Dios. Esta piedra que he puesto como pilar será casa de Dios. Y siempre te daré, oh Dios, la 10ª parte de todo lo que tú me des. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Y en el Salmo 35, en alabanza y gratitud a Dios, Salmo 37, confío en el Señor. En David, no te enojes por causa de los malvados, ni sientas envidia de los malhechores, pues pronto se secan como el heno, se marchitan como la hierba. Señor, Dios mío, confío en ti. Confía en el Señor y haz lo bueno. Vive en la tierra y mantente fiel. Ama al Señor con ternura y Él cumplirá tus deseos más profundos. Dios mío, confío en ti. Pon tu vida en las manos del Señor, confía en Él y Él vendrá en tu ayuda. Hará brillar tu rectitud y tu justicia como brilla el sol de mediodía. Dios mío, confío en ti. Guarda silencio ante el Señor. Espera con paciencia a que Él te ayude. No te irrites por el que triunfa en la vida, por el que hace planes malvados. Dios mío, confío en ti. Deja el enojo, abandona el furor, no te enojes, porque eso empeora las cosas. Pues los malvados serán arrojados del país, pero los que confían en el Señor tomarán posesión de él. Dios mío, confío en ti. Tomando 2 versículos del Salmo 91, el Señor es nuestro refugio. El que vive bajo la sombra protectora del Altísimo y Todopoderoso, dice el Señor, tú eres mi refugio, mi castillo, mi Dios, en quien confío. Dios mío, confío en ti.
Solo Él puede librarte de trampas ocultas y plagas mortales, pues te cubrirá con sus alas y bajo ellas estarás seguro. Su fidelidad te protegerá como un escudo. No tengas miedo a los peligros nocturnos, ni a las flechas lanzadas de día, ni a las plagas que llegan con la oscuridad, ni a los que destruyen a pleno sol. Pues 1000 caerán muertos a tu izquierda y 10.000 a tu derecha, pero a ti nada te pasará. Solamente lo hablar de presenciar, verás a los malvados recibir su merecido. Dios mío, confío en ti, palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Y en el Santo Evangelio según San Mateo, en el capítulo 9, versículos 18 al 26. La mujer enferma y la hija de Jairo. Mientras Jesús les estaba hablando, un jefe de los judíos llegó, se arrodilló ante él y le dijo: mi hija acaba de morir, pero si tú vienes y pones tu mano sobre ella, volverá a la vida. Jesús se levantó y acompañado de sus discípulos, se fue con él. Entonces una mujer que desde hacía 12 años estaba enferma con derrames de sangre, se acercó a Jesús por detrás y le tocó el borde de la capa, porque pensaba: tan solo con que llegue a tocar su capa, quedaré sana. Pero Jesús se dio la vuelta, vio a la mujer y le dijo: ánimo, hija, por tu fe has sido sanada. Y desde aquel mismo momento quedó sana. Cuando Jesús llegó a casa del jefe de los judíos y vio que los músicos estaban preparados ya para el entierro y que la gente lloraba a gritos, les dijo: sálganse de aquí, pues la muchacha no está muerta, sino dormida. La gente se rió de Jesús, pero él los hizo salir. Luego entró y tomó de la mano a la muchacha, y ella se levantó. Y por toda aquella región corrió la noticia de lo que había pasado. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús, mis seres amados. Maravilloso testimonio, humildemente en su siervo. Veían el salmo que propone la liturgia para hoy, el 91. Bueno, un lapsus, se pronunció el 35, pero era el 37. Dios mío, confío en ti. Se hizo alusión previa en el profeta Samuel y a la lectura de la Biblia con nuestro hermano Gerardo Cázares. La primera de ellas con el oficio de lectura, que es de Amén Comunicaciones, con Padre Carlos Yepes. Y hablando de David, venció a Saúl a 1000 y David a otros 10.000. El segundo versículo que se leyó del Salmo 91 hacía referencia a ello. Vencerás a tu izquierda y a tu derecha, a 1000 y a 10.000. Eso todo va en consonancia. Pero las 12 tribus de Israel nos permite el Espíritu Santo poderlo contemplar así, sin transgredir la palabra, sino en hacer una interpretación santa de las 12 tribus de Israel, los 12 peldaños de la escalera de Jacob, que la tierra al cielo. Recuérdense, seres amados, que se hacía la relación con la Torre de Babel, que por la soberbia humana, el hombre,
la criatura, el pecador como todos, finito, mortal, materia, pretendiendo llegar al cielo por sus fuerzas, por sus medios, por su lógica. Seres amados, eso es soberbia espiritual, soberbia intelectual, soberbia emocional. Ahí en Babilonia, la torre de Babel, Babel el desastre, se cayó todo. Si Dios no quiere, no se puede. Contrario es, si la escalera baja desde el cielo, desciende por gracia de Dios, con la voluntad de Dios y para dar gloria a Dios, vienen los ángeles. Es que Dios nos ha hecho criaturas, no ángeles. Y debemos hacer la purificación para poder llegar al reino de los cielos. Y no es por mérito propio, no es un logro propio, y no es por fuerza propia. No, menos si no hay fe, si no hay confianza y no hay esperanza en Dios. Entonces esa relación en la antigua alianza con Jacob, que era la ley mosaica, sigue vigente. Hermanos rabinos, hermanos judíos, hermanos hebreos, siguen vinculados porque Israel, pueblo pequeño, una nación pequeña y un hermano pequeño, David, de ahí se valió Dios para montar todas las generaciones en la historia de la salvación, que es la historia sagrada de salvación, que viene a darle plenitud Jesús con la ley del amor, la misericordia y la justicia divina, que es santidad. Pero sigue vigente la ley de Moisés, el Pentateuco, solo que ya no son 10 mandamientos, sino el Shema, adorar a Dios, amar la humanidad y cuidar la creación. Ama a Dios con toda tu alma, con todas tus fuerzas, con toda tu mente, con todo tu ser y a tu prójimo como a ti mismo, pero precedida de escucha Israel. Para poder ser consciente del milagro de la vida, presenciar los milagros, hay que escuchar en el silencio, como la visión de Betel, el pueblo de la luz. Isabel, casa de Dios, esa piedra en la que se cimenta ese templo, ese lugar consagrado a Dios, es un primer acto del sacerdocio en el altar para ofrecer en sacrificio la vida, el dar gracias a Dios por la providencia, los años, las generaciones que han de venir y la providencia en términos de sanación, protección, salvación de los males, los enemigos, pero tanto de afuera, pero de adentro. Y en esa manutención, que es dar las provisiones, lo necesarios para el día a día, y el llegar a casa. Todas esas palabras de Jacob, remembrando de su padre Isaac y el abuelo Abraham, vinculan toda la promesa de salvación de una tierra prometida. Y seres amados, después de 2000 años, ¿qué más garantía? Miles de millones. ¿Cuántas generaciones han sucedido de las 12 tribus de Israel? Y viene David. Pero llegamos al Evangelio y Jesús, tomando ahí en esa promesa de salvación cumplida, representada en estos dos milagros, la resucitación, así como resucitó al hijo de la viuda de Naín y resucitó a Lázaro, el hermano de allí de Betania, con sus hermanas Marta y María, dedicadas Marta al hogar, a laborar, y María a orar, a alabar a Dios. Ambas se complementan, decía Santa Teresa de Jesús, contaba Fray Alejandro Tobón, que oramos mucho por nuestro hermano, le sigue hackeando su canal y nos tiene un poquito secos, sedientos de meditar la palabra de Dios con él, nuestro guía espiritual, caminar con él, los cantos gregorianos, su voz, que son carismas que el don le ha proveído la providencia de Dios, que es de nuestros hermanos de la Orden de los Carmelitas Descalzos, y ahora con la Virgen del Carmelo, que estamos por el 4.º día de la novena.
pero sigue el rosario, o sea, en el canal de YouTube sigue hackeado, pero sigue a través de WhatsApp y se puede seguir vinculando con los hermanos de la OCD, de la Orden de los Carmelitas Descalzos, en Televid, en el Carmen de Pereira, que ahí está Luis Enrique, en La Milagrosa, que es ahí en Manrique, que donde estaba pues también Pedro Justo Berrío, que ahora está en el Carmelo. Pero es una advocación muy hermosa. Pero valga el paréntesis porque ayer era en conmemoración de Nuestra Señora del Rosario de Chiquinquirá y nuestra madrecita todos los días tiene una fiesta, ella celebra mucho. Regina Coeli, el Angelus, Evangelus, Evangelio y Angelus. Qué hermoso nos regalaba el Espíritu Santo ayer. Eva y Angelus, el Magnificat, que ayer se mencionaba en Zacarías. Era el mismo profeta, pero llegaba en el Espíritu Santo el padre de Juan el Bautista, que enmudece por la falta de fe o por la debilidad en la fe. Y es una manera de cómo la prueba de la fe nos limita en cierta condición física para poder ir al silencio en lo profundo. Pero toda esta revelación que nos pone el Espíritu Santo es para ir conectando toda la historia de salvación. Pero qué hermoso poder ver en Jesús allí, con esa infinita misericordia, con esa ternura y esa sutileza, ver la fe de este ser Jairo, que ya tenía acercamiento al templo, a la sinagoga, al culto, que se tomaba desde Jacob, los diezmos, la colecta para el templo, para el servicio, para el rito, pero también para sostener la comunidad. Y seguramente Jairo muy cercano de ello también, y muy cercano de quienes soportan la iglesia, Cristo, la piedra angular, pero los hermanos consagrados, los diáconos. Más adelante Pablo hablará cuando constituye la primera iglesia cristiana, los diáconos para que administren los servicios en la parroquia, en la comunidad, y todos esos diezmos sean soporte material, además de fraternal, a lo que nos soporta fraternal y espiritualmente en la fe. Y ello, creer la resurrección, que Jesús da vida eterna, que Jesús dueño de la vida. Entonces ya no es las 3 M's de mentira, maldad y muerte, sino que es las 3 B, vía, verdad y vida. Por la misma, en vez de mentira, verdad. En vez de maldad, bondad. Y que nos permita la licencia poética. Eso se escribe con B pequeñita, pero bondad, para que rime. Y ello, muerte, vida, son antónimos, porque la bendición obra con las B, y es así B labial, bien, bien vivir, bienaventuranza. Entonces ya no es el miedo, sino que es velar, otra vez, velar, que es estar alerta, vigilar, porque la fe se puede perder muy fácil, nos la quita el enemigo muy fácil, nos hace dudar muy fácil, él se mete y nos hace creer que no hay perdón, que el pecado no tiene misericordia de Dios, que ese daño es irreparable. No, seres amados, cuando hay fe, dígase Jairo, por su hija pequeña, la nueva iglesia, eso nos da una esperanza en que por más sangre que se esté derramando, que siga habiendo la mentira, maldad y muerte, el miedo, también sigue la vía, la verdad y la vida. Velad y orad, porque nadie sabe el día ni la hora. Vendrá el nuevo milagro, juicio final, singular y universal para todos seres amados. Hay que estar atentos. Entre tanto,
Hace Dios esa pausa para resucitar a la hija de Jairo, pero no interfiere el orden natural, la impronta de la creación y la ley natural del Creador, las leyes universales, las leyes del cosmos, no, todo sigue ajustado. Lo que no se puede hacer es por causa humana, por razón humana, por justificación humana. Eso está más cercano, decía Wilson Tamayo meditando en San Ignacio de Loyola, lo que llega por provocación del mal es para debilitar en la fe, pero lo que llega por gracia de Dios en bendición, en bien, es para fortalecer la fe, lo contrario a ello. Ese es el examen de conciencia, que también lo ha hecho nuestro hermano en Televid, presbítero Pérez, que todos los días se hace mañana, tarde y noche ese examen de conciencia. Pero esta mujer hemorroísa, tocar de atrás y parar ese flujo de sangre, nos inspiraba el Espíritu Santo, que es no más sangre derramada, no más holocaustos, no más ofrendas para purificar los pecados con la sangre. Ya lo hizo Cristo por su sangre preciosa derramada en cruz. Interpretaba de Santa Catalina de Siena, nuestro hermano Fray Nelson Medina, el presbítero administrador de la sangre de Cristo, in persona Christi, con la transustanciación ahí en el altar, en el sacrificio, obrando para también en la confesión la perdón de los pecados, la sanación, la liberación de las culpas y la expiación de los pecados. Esto todo lo sana Cristo, eso es pasado. Viene el futuro, no nos angustie tampoco, como decía Jesús Higueras. Esa es la providencia del Padre Creador y Él da lo necesario, porque a todos nos ha amado desde siempre. Es vivir el eterno presente y ese es el Espíritu Santo Paráclito, que nos tiene conectados en este espacio-tiempo y es en el amor. Es lo único que puede salvar seres amados, el amor de Cristo. Lo demás no. Se podrán seguir matando, nos podremos seguir matando entre nosotros y habrán de hacer promesas falsas de que va a garantizarse la vida, la felicidad, la libertad. Eso son falsas promesas. Si no es voluntad de Dios, si no hay meditación, oración y ayuno permanente, abstenerse, liberarse de hacer el mal, pero también ofrecerse en sacrificio por amor para hacer el bien, ofrecer la vida en sacrificio como altar. Somos por el bautismo en gracia de Dios sacerdotes, profetas, declarar la verdad, cueste lo que cueste, ser apóstoles, mártires y algún día Dios quiera ser santos. Por lo menos vivir en santidad, en estado de gracia, la vida sacramental, bautismo, comunión y la confesión. Y ahora sí, las obras de misericordia, a entregarnos por amor, como una ofrenda permanente de amor, de servicio a Dios, a la humanidad y a la creación. ¡Ah, qué maravilla! Seres amados, sigan siendo bendecidos. Se les ama fraternalmente, muy agradecido. Hasta pronto.